A todos los representantes de los medios de comunicación, me acompaña la licenciada Araceli Barroso, directora general adjunta de Juegos y Sorteos. En el país, adelante, existen, como les informaba hace unos días, 27 permisos con sus respectivos permisionarios. Esto es, las 27 personas, en todos los casos morales, son empresas de todo tipo, a veces consorcios, pero finalmente personas de derecho mercantil, personas jurídicas constituidas conforme a las leyes mexicanas. Estos 27 permisionarios, como ya hemos explicado, ostentan permisos múltiples, es decir, cada permiso les autoriza a tener o a abrir más de un establecimiento. Varían de 20, de 7, de 5, de 50, varían. Entonces los 27 concurren para tener 561 establecimientos. De esos 561 establecimientos, solo han aperturado o han dado aviso de apertura y funcionan frente a la Secretaría de Gobernación 306. De manera que 255 es el cupo o el espacio que tienen esos permisionarios para eventualmente abrir más establecimientos y así llegar, repito, eventualmente a 561. Estos 255, sin embargo, no pueden abrir si no cuentan con la opinión favorable estatal y las licencias estatales o municipales que las leyes locales impongan. Así está previsto en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Y con esto quiero decir con claridad, como en muchas otras materias que regula la federación, como las playas, como la banca y muchas otras materias que para practicarse se requiere un permiso especial de la federación. Estos permisos no perjudican, no precluyen las facultades estatales y municipales. Estas últimas, por cierto, previstas en la Constitución como facultades autónomas de los municipios, y me refiero la facultad de otorgar licencias de construcción y de uso de suelo, son facultades previstas en la Constitución que no se trastocan para los municipios por la existencia o no de un permiso federal. Dicho lo anterior y volviendo a los 306 establecimientos aperturados, de ellos 237 son operados por los mismos permisionarios, mientras que 69 lo hacen a través de operadores. Esto es, son contratos de diversa índole que se presentan ante la Secretaría de Gobernación y se autorizan. Dicho de otra manera, no puede un tercero explotar el permiso de un permisionario sin la autorización de la Secretaría de Gobernación. En esa situación están 69. Ahora, ¿dónde están los 306 establecimientos aperturados ante la Secretaría de Gobernación? No sé si alcanzan a ver los números, pero se los leo si gustan. 31 en Baja California, 4 en la Baja California Sur, 17 en Sonora, y así se sigue. Les voy a nombrar de mayor número a menor: 36 en el Distrito Federal, 29 en el Estado de México, 30 en Nuevo León, en Jalisco 27, 8 en Guerrero, 8 en Quintana Roo, y así sucesivamente. Ustedes podrán consultar este mapa ya desde ahorita en la página de internet, en la sección de Juegos y Sorteos. Bien, así está la distribución territorial
Ustedes mismos me dirán, ¿podrán ir a hacer una cuenta a alguno de estos estados y coincidir con el número, pero no se espanten si hay un número mayor aparente de casinos? Ahorita vamos a explicar por qué. Se trata de sitios irregulares, pero que cuentan con alguna protección jurisdiccional en las distintas modalidades que más adelante voy a explicar. Ahora, ¿cuándo se otorgaron estos permisos? Porque han habido por ahí algunas dudas, interpretaciones, algunos comentarios. Esto está muy sencillo y es absolutamente verificable. Todo lo que les estoy diciendo es información que se puede sacar de los expedientes que aparecen en la página de internet, pero que decidimos pues plantearlos para seguir avanzando en la transparencia y en la comprensión de la industria de los juegos y sorteos en México, pues hacer una presentación más amigable. En el sexenio, en el periodo del 53 al 58, solamente se otorgó un permiso. De ahí, del 58 hasta el 70, no se había otorgado nada, recordándoles que la ley data de 1947. En el año 70, en el sexenio 70-76, se otorgó otro permiso. Del 76 al 82, otro permiso. Del 88 al 94, 14. Del 94 al 2002, al 2000, 2 permisos. Del 2000 al 2006, 7 permisos. Y en la presente administración solamente uno, que es el único que se ha otorgado por resolución judicial directa de un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenándole a esta administración otorgarlo. Entonces este permiso no fue otorgado por voluntad administrativa de la SEGOV, sino por orden jurisdiccional. Ahora, ¿cuáles son? Para que no haya duda, aquí está la lista, del 1 al 27. Y aquí podrán ustedes apreciar las distintas empresas autorizadas en los distintos periodos presidenciales, siendo pues los más importantes por número el periodo 88-94 y el periodo 2000-2006. Representan, insisto, estos periodos, el 52% el que corre de 88 a 94 y el 26% el que corre de 2000 a 2006. Los demás pues son un poco más marginal. Pero eso es respecto de permisos. Van a ver ustedes cómo varía cuando encontramos que un permiso puede valer por más de un establecimiento. Entonces aquí les tengo la misma información, pero ya con la noción de establecimientos. ¿Por qué aparece en ceros establecimientos el único permiso entre 53 y 58? Porque no está operando. En esa época ya no operaba. Se trata del Frontón México, que sería el permisionario más antiguo, quien de hecho y por cierto fue revocado. O sea, ese permiso ya no existía. Les explicaba el otro día que ese era el motivo por el que tenemos solamente 26, pero recientemente un tribunal repuso ese permiso, entonces por eso son 27, pero sin ningún establecimiento operando, o más que operando, autorizado para operar. Pero si ustedes notan, en el periodo 70-76 es nada más un permiso, sí, pero cuenta para 22 establecimientos. En el 76-82 también se trata de un permiso, pero cuenta para 7 establecimientos. Pero noten ustedes que en el periodo 88-94, que si bien son el 52% de los permisos, cuentan para el 41% de establecimientos con 231. En el periodo 94-2000 se autorizan, sí,
2 permisos solamente, pero para 83 establecimientos. En el año 2000 a 2006 solamente se expidieron, como ya he señalado, 7 permisos, pero estos permisos tienen autorización para 183 establecimientos. Y finalmente, este último permiso que me he multireferido y que no dejaré de señalar que no fue por voluntad de la administración, de la presente administración, sino por orden judicial, tiene 35 establecimientos autorizados, y también señalo que no le ha sido posible aperturar ninguno. De estos 35, ninguno forma parte de los 306 que están en operación. Permisos por vigencia. Es bien importante que sepan que los permisos en términos generales se ajustan a la vigencia prevista de 25 años. Sin embargo, hay unas excepciones, que son 2 permisos ilimitados, así expresamente previstos. Uno es el del Frontón de México, el original, y otro es el de Comercial de Juegos de la Frontera, que fue otorgado en el periodo 94-2000, y Comercial de Juegos de la Frontera goza de un permiso de vigencia ilimitada, solamente 2 permisos. Mientras que hay un permiso que, si bien está limitado a los 25 años, ese permiso está ilimitado respecto del número de establecimientos que puede aperturar en el territorio de Baja California, y se trata entonces del hipódromo de Agua Caliente. Adelante. Aquí también hay otra visión. Es importante que cuando ustedes toman la pauta de que la ley se vino aplicando por décadas, desde el 47 hasta el 2004, sin reglamento, una ley de 17 artículos del año 47, lo que constituyó que todos los permisos expedidos antes del reglamento no tuvieran mayor regulación que el permiso en sí mismo. Ustedes ven los permisos y cada uno es diferente, de distintas condiciones, distintas vigencias, modalidades. Era la ley y el permiso, y en medio la voluntad o discreción de los funcionarios. Mientras que después del reglamento, es decir, del año 2004 a finales, que inició su vigencia ese reglamento, son menos de la mitad los establecimientos cuyos permisos están al amparo de este reglamento. Entonces es importante conocer el antes y el después del reglamento. ¿Qué hay del juego irregular? El juego irregular, en este momento o a la fecha de este corte, tenemos estimado unos 60 establecimientos que no están en los 561 ni en los 306. Y esos son los que con frecuencia dicen los alcaldes o algunos gobernadores o algunos actores políticos que están muy pendientes de este tema, que no son tales los números, sino que hay más de lo que se dice. Lo que ocurre es que 7 en el país operan con supuestos permisos cuya autenticidad estamos litigando. Es decir, en el pasado se produjeron documentos que han querido hacer valer y que no se encuentran registrados aquí en los libros de gobierno, pero les han sido suficientes para obtener la suspensión jurisdiccional que les permita estar operando. Por otro lado, tenemos 10 establecimientos que operan con suspensiones bajo no necesariamente documentos apócrifos, pero interpretaciones de cualquier tipo, cesiones de derechos que se han hecho entre particulares con documentos que les han parecido suficientes a los jueces para otorgar una suspensión.
Estos dos números están en litigio. Y hay aproximadamente 43, esto es un número aproximado porque, bueno, esto se va variando, moviendo, que operan bajo criterios de exención regulatoria, es decir, son establecimientos que cuando Gobernación actúa, también nos atraviesan suspensiones jurisdiccionales, que iniciaron ante tribunales bajo el argumento de que no son regulables por tratarse de juegos distintos a los de apuesta o los que les llaman de destreza y habilidad. Pero también los estamos litigando. Entonces, cuando se dice es que están ahí esos lugares abiertos, bueno, si no estamos actuando contra ellos es que ya actuamos y nos impidieron llegar a la última consecuencia, que es la clausura, pero los estamos litigando. Por último, ¿qué ha ocurrido en este último año, particularmente mientras ha estado al frente de esta secretaría nuestro titular, el secretario José Francisco Blake? En el periodo que contabilizamos de septiembre del año pasado a junio de este año, hemos realizado más de 4,000 actos de inspección, de los cuales 73 han estado dirigidos a estos centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, denominados comúnmente como casinos, estos bingos y demás modalidades, pero también incluye hipódromos y galgódromos, y de ellos resultaron 3 clausuras y diversas multas. Pero también inspeccionamos 4,030 eventos ordinarios y sorteos y 699 juegos por evento. Esto es muy importante porque el juego en México no solamente se practica en un local que a eso se dedica todos los días, sino que hay una pelea de gallos en un palenque un fin de semana. Esas mismas personas puede que practiquen otro evento en otro lugar. Entonces estos eventos tienen un seguimiento y son muy importantes en su regulación. Se han clausurado además 84 establecimientos pequeños por realizar juegos sin permiso, sin ser ellos propiamente casinos. Son estos establecimientos que pueden ser una tiendita, una farmacia, un abarrote, un restaurante, que tienen estas maquinitas que les llaman mini casinos, y de las cuales hemos directamente Gobernación, con apoyo del Ministerio Público, confiscado 238. Como ustedes saben, recientemente Aduanas, el SAT confiscó una cantidad muy importante, aunque en aplicación del procedimiento administrativo aduanero, es decir, son máquinas que no se logró demostrar su legal ingreso y estancia en nuestro país. Con esto, pues, la Secretaría de Gobernación, en un ánimo no solamente de continuar nuestra política de transparencia, sino de hacerla más accesible, más amigable y entendible en una industria que es compleja, en una industria que tiene rezagos regulatorios importantes, sobre todo partiendo de la edad de su ley, pues pone a su disposición para su consideración, para su análisis, incluso para el análisis y consideración de algunos actores que de repente están manejando números e informaciones que no necesariamente se corresponden con los números oficiales. Por último, respecto de los hechos ocurridos en Avenida San Jerónimo 205 de Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto próximo pasado, en donde lamentablemente fallecieron 52 personas, no debemos de perder de vista que se trató de un acto criminal al margen de la situación regulatoria misma que ya hemos demostrado aquí, cómo es que se está atendiendo en el país. Ese acto criminal, cobarde, bárbaro,
está teniendo la atención de las autoridades competentes, con avances muy significativos y con un enorme compromiso de coadyuvancia y coordinación de la Federación con las autoridades estatales para que se haga justicia en Monterrey, en este y en todos los casos en donde los criminales atentan contra la tranquilidad de las personas, contra su patrimonio y contra sus vidas. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes, Alfredo. Muy bien. Sobre esto que se acaba de exponer aquí, si hubiera alguna pregunta, María Ibarra, por favor. Si quieres desplegar la información, pues hay que regresar. A sus órdenes. Gracias, buenas tardes, subsecretario. Sí, preguntarle, en este caso, ¿cuántos son los inspectores con los que cuenta la Secretaría para realizar pues operativos en los establecimientos? Y también preguntarle, ¿hay denuncias ante la Procuraduría General de la República por parte de una diputada del PRD justamente por permisos supuestamente apócrifos o para la revisión de algunos permisos que se han entregado vía judicial? Preguntarle si a raíz de esto se han citado a comparecer a funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos y si nos pudiera dar una opinión, sobre el caso del hermano del alcalde en Nuevo León. Bien, respecto de lo primero, respecto del personal con el que contamos, hay 44 inspectores habilitados de manera permanente. Pero hay que recordar, y le agradezco su pregunta, los distintos subámbitos del juego y sorteo. El número de sorteos por evento que manejan bancos, tiendas departamentales, universidades, partidos políticos, asociaciones civiles es extraordinario. No sé si tuvieras tú un dato del año pasado, solamente para dar una idea, pero son miles de eventos. Entonces, una parte importante está dedicada a eso. Luego tenemos estos otros eventos de palenques, carreras parejeras. Y también está la parte de los denominados casinos, hipódromos y galgódromos, que estas son modalidades, digamos, de juego permanente, mientras que los otros son por evento. Así hagan 20 eventos al año, cada evento tiene su regulación, su permiso. Contamos con 44 inspectores especializados. Sin embargo, para el combate al juego ilegal, es decir, cuando se detecta que no hay permiso, nos hacemos apoyar por el Ministerio Público, porque suele concurrir la falta administrativa con un delito, que es el juego ilegal, previsto en el artículo 12, fracción primera de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En este sentido, pues, el responsable, el área responsable de ese combate al juego ilegal es la unidad de gobierno, entonces ellos cuentan con un poco más de personal, pero los inspectores permanentes son 44. La segunda pregunta. Sobre las denuncias sobre las denuncias, cómo no. Mire, de manera permanente estamos nosotros presentando denuncias, no tengo el dato, el número de averiguaciones previas, pero las hay de todo tipo, las hay del pasado respecto de estos documentos apócrifos, las hay respecto a lugares que en algún momento han practicado sin permiso juegos y sorteos. Y de la denuncia de la diputada, pues habría que preguntarle a la Procuraduría General de la República. Lo que sí les sé decir es que los establecimientos que ella ha señalado van a estar en cualquiera de estas clasificaciones que ya di, o no tienen permiso, pero al no tenerlo, tienen alguna de estas modalidades de evasión y que las hacen valer jurisdiccionalmente. Pero la hemos recibido, la hemos atendido, tanto yo como la directora, y siempre estamos atentos a escuchar sus preocupaciones de cualquier representante popular. Hasta ahí le haría este comentario. Y respecto a lo último que me preguntó, no tendría comentario, no es de mi competencia. Yo creo que las declaraciones del alcalde de Monterrey el día de hoy pues, han sido contundentes.
acaso decirle que pues, nosotros estaremos muy atentos a lo que investiguen y determinen las autoridades competentes. Subsecretario, híjole, varias preguntas. La primera, si ya nos puede aclarar cuál era la relación contractual entre el permisionario original y el que operaba el Casino Royal. Usted dijo hace unos días que lo iba a investigar. ¿En qué van las investigaciones? ¿Qué derivó de estos trámites que hizo Vallarta en el 2007? Esa sería una primera pregunta. La segunda, si nos pudiera abundar, ¿qué está pasando en la Dirección General de Juegos y Sorteos? Porque se tenían inscritos, según los propios datos de la página de internet a la que usted nos está remitiendo, había 86 inspectores y luego 44, y luego la mayoría de los funcionarios de la dirección están vacantes, u otros ya se cancelaron las plazas. ¿Qué está pasando en esa Dirección de Juegos y Sorteos? ¿Se aflojó el paso en lo que es la supervisión de este tipo de actividades? La otra pregunta que quería hacerle es, ¿qué previsiones va a tomar la Secretaría de Gobernación para todos aquellos establecimientos que faltan por abrir? Usted habla de 255, si se tomará alguna medida adicional. Y también preguntarle, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? Se habla de un juez blackjack, que es, entiendo, a donde están remitiéndose todos los casos, y este juez está otorgando los amparos. Ya interpusieron una queja ante el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo tienen detectada esta actuación del Poder Judicial en este tema de juegos y sorteos? Yo sí quisiera insistir en un comentario, digo, independientemente de que ya haya dado su postura el alcalde, no es grave para la Secretaría de Gobernación que se esté cobrando, ya sea por el crimen organizado o por un particular o lo que sea, cuotas a este tipo de establecimientos. Gracias. Muchísimas gracias. Comienzo por lo último. No tengo comentarios, no es de mi competencia el tema del hermano del alcalde Larrazábal. Lo único que comento es que para la Secretaría de Gobernación es importante que eso se esclarezca por las autoridades competentes. Segundo, respecto de la relación de la empresa Vallarta y sus contratos y demás, le insisto, le reitero, estamos todavía en el análisis. No es una cosa diametral, directa, es una relación compleja que no solamente implica contratos, implica diversos trámites, implica el cotejar una serie de actos jurídicos y administrativos que todavía nos va a tomar unos días más tener una conclusión. Respecto de los 255, si son tan amables, David, de avanzar ahí. Es importante, si me permite, le muestro la lámina roja. Esos 255, usted me pregunta qué vamos a hacer. Tienen la posibilidad de abrir siempre y cuando, como se señala en el recuadro rojo, cumplan con los permisos estatales y municipales. Las competencias estatales y municipales no precluyen ni se sustituyen por la existencia del permiso de Segov. Esto quiere decir que si los permisionarios de esos 255 quieren iniciar, pues tendrán que obtener los vistos buenos, anuencias y permisos locales. La siguiente pregunta que usted me hizo fue sobre el personal. No tengo muy al dedillo, le voy a pedir aquí a la directora general adjunta que me diga la situación del personal, pero esto me da pauta para decirle que los 44 inspectores son, digamos, la base. Expliqué con claridad que a veces nos hacemos apoyar del Ministerio Público y también del personal de la unidad de gobierno. En este tipo de materias, los titulares tienen facultades para habilitar a funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo que le dije es el personal básico, que digamos todos los días nada más se dedica a la inspección y tiene un poco más
de personal, pero debo ser muy sincero con usted, desde luego que nos faltaría mucha más gente para tener un trabajo pues más amplio y de mayor calado. Por último, ahorita le contesto eso. Por último, respecto de los jueces, hay que distinguir el tipo de litigios, esto es muy importante. Hay litigios que se llevan ante el Poder Judicial propiamente vía los juicios de amparo, pero hay litigios que se llevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ese tribunal. Y cuando hemos hablado de estos tribunales es respecto del otorgamiento de permisos, digamos, del acto jurídico fundamental que le permite a alguien realizar o no estas actividades. Hay una cantidad enorme de juicios que son ante el Poder Judicial o ante el fiscal y administrativo, indistintamente. Y en el caso de los municipios y estados ante sus tribunales contenciosos administrativos, que la litis no es el otorgamiento no de un permiso, sino los actos concretos de inspección. Es ahí donde se presentan estas suspensiones y es ahí donde se atora el trabajo. Y es todo lo que le puedo decir respecto al juez que usted me dice, se me ocurre uno, pero hay uno que nos preocupa, que es el juez de Torreón. Hemos puesto quejas, hemos realizado actos, pero finalmente también hemos sido respetuosos de las resoluciones definitivas de ese tipo de juzgadores. Y respecto del personal, le pediría yo ahorita a Araceli que nos diga ahorita cuál es el total de personal vigente. Vigente tenemos un aproximado de 120 personas contratadas. Ha habido reducciones al personal por los recortes que han sido sujetas diversas secretarías del Poder Ejecutivo en recorte presupuestal y por eso se han disminuido las plazas. Las plazas que actualmente en subdirecciones aparecen vacantes es porque son plazas de servicio profesional de carrera y están sujetas a concurso y a que esta plaza se asigne. O sea, no se mantienen vacantes porque la Secretaría no las pueda contratar, sino porque están sujetas al servicio profesional de carrera. Buenas tardes. Quisiera conocer su opinión respecto de esta versión en la que la Secretaría de Gobernación sabía desde 2010 de la existencia de ilícitos en los casinos y al parecer de vínculos con el crimen organizado que habían sido denunciados por el jefe de la unidad de gobierno, a quien presuntamente el secretario Blake después relevó de su cargo. Muchas gracias. Qué bueno que lo señala usted como presuntamente, porque efectivamente no hay tal cosa, ni la una ni la otra. Hemos podido verificar que no existe ningún documento, oficio, diagnóstico, informe, reporte o denuncia del extitular de la unidad de gobierno, Juan Bosco Martín. Lo que existe es una ponencia que él hizo en mayo del 2010, fecha en la que el secretario Blake no era secretario de Gobernación. El secretario Blake asumió su cargo hasta mediados de julio, o sea, 2 meses después de esa ponencia. En la ponencia que le refiero, al parecer el entonces titular hacía una reflexión de los riesgos de la industria, refería a la obsolescencia normativa y refería que ante esa obsolescencia había riesgos que nosotros también reconocemos en esta y en muchas otras industrias para el involucramiento. Entonces, lo único que dijo aquel funcionario es que habían riesgos y lo dijo en una ponencia, no en ningún debate. Y tercero, ese funcionario renunció. Fue hasta que se produjo su renuncia que el secretario Blake tomó las decisiones de reemplazo y no al revés. Es muy importante que eso se aclare, puesto que no hubo tal destitución y mucho menos por la causa que se quiere vincular. En todo caso, de la fecha en que se hicieron esas expresiones a la fecha que salió el funcionario, pasaron 4 meses, 1/3 de año, acciones
seguramente se tomaron en el marco de lo que yo ya he informado aquí. Entonces me parece que no es un asunto que pueda atribuirse ni a esta administración de la Secretaría, ni mucho menos a una actitud de darle la vuelta a este asunto. La Secretaría de Gobernación es la primera encargada de fomentar una cultura de la legalidad y en esto el combate al delito en cualquiera de sus expresiones, en el ámbito de nuestra competencia, desde luego. Entonces, esta Secretaría desde el primer momento ha estado y seguirá comprometida con el control y vigilancia estricta de esta industria y en general con favorecer el apego a la legalidad en cualquiera de los ámbitos de la industria que nos ocupa en este país. Horacio Jiménez, Universal. Bueno, buenas tardes, subsecretario, licenciada. Preguntarles, de acuerdo a los permisos que ustedes otorgaron o que se han otorgado con base en el gobierno federal, se debe indemnizar a las 52 familias que pues resultaron muertas después de este acto de la semana pasada. Y si nos pueden precisar exactamente en qué año fue que se otorgó el permiso para el Casino Royal en donde sucedieron los acontecimientos de la semana pasada. Es decir, si nos pueden precisar en qué administración se otorgó ese permiso. Gracias. Bien, los permisos de la Secretaría de Gobernación no regulan las relaciones ni las consecuencias entre particulares, sino entre el permisionario y la autoridad. Entonces, los permisos no prevén de manera directa, no es su objetivo, prever indemnizaciones de ningún tipo, no es su materia, no es su competencia. Esto no significa que no haya pautas para que las personas que recibieron daños no puedan reclamar lo que consideren que es su derecho. No es parte de esta conferencia, no es mi competencia decirlo. Creo que a las víctimas se les está atendiendo en el ámbito de competencia correspondiente. Habrá que preguntarle a las procuradurías. No es de mi competencia comentar al respecto. ¿Cuál fue la otra pregunta? Si nos podría decir en qué año se otorgó el permiso del Casino Royal. Ya informamos desde un principio que tenemos información de que una empresa permisionaria dio aviso en ese domicilio en donde ocurrieron los hechos, bajo la marca o no de Casino Royal. Casino Royal no es permisionario ante Segov, pero sí hay una permisionaria que dio aviso en el 2007. Ellos mismos han aclarado públicamente un aparente deslinde y también aparecieron por ahí unos contratos de operación que vinculan a estas empresas. Eso es precisamente lo que he contestado que estamos investigando. Por tanto, no le puedo dar una respuesta contundente más que la pauta primera. La pauta primera que tenemos en esto, que es una investigación que aún no concluye, es que quien dio aviso en el 2007 para operar ahí fue Vallarta, Atracciones y Emociones Vallarta. Pero también tenemos documentación que comprueba la intervención en el lugar de otras personas morales, en sociedad, en contrato, e incluso de otros actores con otras modalidades de operación. Es eso a lo que me refiero desde la conferencia de prensa pasada, cuando les explico que estamos investigando para determinar con precisión quién sería el último operador o permisionario operando en ese sitio frente a Gobernación, o si se trataba de alguna otra modalidad no regulable por la Secretaría de Gobernación. En ningún caso estas varias posibilidades que le he dado hemos concluido. Precisamente ustedes serán los primeros en saber en cuanto lleguemos a esa conclusión. Muchas gracias, amigos de los medios de comunicación.